Sí. Ya, lo siento. Oye, chups. ¿Estamos claros aquí, muchachos? ¿Están viendo la pantalla todo esto o no? Me da la impresión de que me perdí de compartir pantalla, muchachos. Claro, no está compartiendo pantalla, ¿no es cierto? Ahí está. Bien. No pienso repetir la clase. Fue con Doro, ¿no es cierto? Y lo siento. Pero bueno. Igual esta transparencia van a quedar para ustedes, muchachos, a todo esto. O sea, esta presentación en PowerPoint, ¿no es cierto? La voy a subir a la plataforma para que ustedes la tengan también. El problema, ¿no es cierto?, es que este tipo de presentaciones, ¿no es cierto?, no son fáciles de conseguir porque las hice yo, pues. Entonces no están publicadas ni nada. Ya, bien, ahí está. ¿Ok? Estricto rigor, ¿no es cierto?, la situación que nosotros tenemos con los servicios ambientales, ¿no es cierto?, la podemos resumir en este otro esquema que lo hace un poquito más complicado. ¿Ok? Aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, gráficamente es lo que se conoce como carga ecológica, como costo ecológico, si se quiere. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá lo que hemos visto, ¿no es cierto?, además agregamos a esto, ¿no es cierto?, una especie de demanda, ¿no es cierto?, por la producción. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces los beneficios marginales de la producción en esta línea que está acá. Ustedes la ven. Si yo tengo, ¿no es cierto?, un costo marginal, ¿no es cierto?, de explotación, que es algo como esto, ¿no es cierto?, entonces significa que normalmente yo voy a exceder la capacidad de carga, ¿no es cierto?, del sistema. Fíjate lo que estamos diciendo acá. Si esto es la capacidad de carga, ¿no es cierto?, y antes que esto no hay costos, ¿no es cierto?, significa que, bueno, si yo tengo un beneficio, ¿no es cierto?, de la producción, un beneficio marginal de la producción, una función de demanda por producción, estamos diciendo que si yo, mira, este beneficio marginal de la producción podría ser, no sé, la demanda por piezas y componentes metálicos, ¿no es cierto? Para producirlo necesito tener siderúrgica, maestranza y cosas de ese estilo que van a contaminar. ¿Ok? Fíjate que lo óptimo en ese caso, ¿no es cierto?, es que yo tenga un costo marginal de explotación, ¿no es cierto?, de la producción, y una demanda, ¿no es cierto?, y significa, ¿no es cierto?, que yo voy a tener un beneficio socialmente óptimo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la demanda por recursos. Voy a incurrir en un costo, ¿no es cierto?, en un costo de uso de servicios ambientales, ¿no es cierto?, que está por arriba, ¿no es cierto?, de la capacidad máxima de sustentación del sistema. ¿Estamos claritos? ¿Eh? Eso es lo que naturalmente ocurrirá. Creo que tengo otro gráfico más adelante, ¿no? Ah, bueno, ya, pero ok. Aquí aparece, ¿no es cierto?, lo que llamamos el equilibrio privado, ¿no es cierto?, cómo los costos de los servicios ambientales no los internalizan en la producción, ¿no es cierto? Además, tenemos este otro problema. Vamos a tener situada la producción en un punto como este que está acá. ¿Ok? Y ahí tengo, ¿no es cierto?, el óptimo paretiano ex ante. ¿Ok? Es decir, ¿no es cierto?, aquí es lo que, este es el punto de equilibrio, ¿no es cierto?, entre costos y beneficios sociales, ¿no es cierto?, y donde eventualmente yo voy a decidir producir, porque es lo que la sociedad demanda. Eso que está en ese rectangulito que yo se los mostraba recién, ¿no es cierto?, es lo que llamamos brecha ecológica. ¿Ok? Esta brecha ecológica, ¿no es cierto?, no es más que el daño ecológico, ¿no es cierto?, que yo estoy, o el impacto ambiental que yo estoy dispuesto a tolerar como comunidad ahora. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, yo diría, ¿no es cierto?, yo tengo un óptimo paretiano expuesto. ¿Por qué? Porque aquí tengo un costo marginal, ¿no es cierto?, nuevo, ¿no es cierto?, que está asociado al hecho de que yo deterioré el medio ambiente, ¿no es cierto?, y eso hace, ¿no es cierto?, que el medio ambiente ahora tenga una carga, una capacidad de carga inferior a lo original. Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, yo dibujé acá una A1. Esta A1, ¿no es cierto?, se origina en el hecho, ¿no es cierto?, que yo ya deterioré el medio ambiente, ¿no es cierto?, en A. Por lo tanto, la capacidad de carga del sistema disminuyó. ¿Estamos claros? La capacidad de carga del sistema disminuyó hasta este punto A1, donde tengo los costos marginales de explotación, ¿no es cierto?, que empiezan mucho antes. ¿Ok? Aquí. ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿No es cierto? O sea,
Uno podría decir, oye, pero si socialmente, ¿no es cierto?, lo que nos interesa en este punto, ¿no es cierto?, si la sociedad, ¿no es cierto?, decide que, eh, bien medidos los costos y beneficios, ¿no es cierto?, en realidad deberíamos estar aquí, ¿no es cierto?, lo que pasa, ¿no es cierto?, es que esto te produce, ¿no es cierto?, un dilema ambiental. Si tú explotas, ¿no es cierto?, si tú utilizas el medio ambiente, ¿no es cierto?, habiendo costos, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que tú vas a decidir producir acá. El problema, ¿no es cierto?, es que eso va a hacer aparecer en una vuelta posterior, ¿no es cierto?, va a hacer aparecer costos marginales de utilización de servicios ambientales, ¿no es cierto?, que empiezan antes. No aquí, sino acá. ¿Ok? Y si yo ahora eso lo busco el equilibrio con la demanda social por producción, ¿no es cierto?, me voy a encontrar con un punto como este. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, aquí, en este punto, ¿no es cierto?, yo tengo de nuevo una brecha ecológica respecto de la actual capacidad de carga del sistema, pero no respecto de la que tenía. Desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no es cierto?, respecto a los servicios ambientales, ¿no es cierto?, entonces, en definitiva, lo que yo debería hacer es anticipar esta jugada, situar, ¿no es cierto?, la demanda de servicios ambientales, ¿no es cierto?, en un punto que no signifique deteriorar la capacidad de carga del sistema, no signifique deteriorar la capacidad de carga del sistema. ¿Estamos claros? Ya, eso. Eh, ¿Ustedes tienen cursos de gestión ambiental o algo por el estilo, muchachos? Pregunto. ¿Hay alguien ahí? Por mi parte no, profe. En la carrera no tienen cursos de gestión ambiental. Nada. Era un electivo ese. Era un electivo ya. Bueno, entonces reclamen a su decana, ¿no es cierto? No les digan a la decana, ¿no es cierto?, que fui yo, porque es mi amiga la Pilar, y además es cascarrabia, miau. Que ustedes necesitan un curso de economía ambiental o de gestión ambiental, muchachos. Esta cuestión es súper importante. De hecho, yo diría, ¿no es cierto?, le subía a la plataforma, ¿no es cierto?, los desafíos de la agronomía, de la agricultura en Chile para el año 2030 y bla, bla, bla. Es la sustentabilidad, muchachos. Cabros, ustedes ven acá en el valle, ¿no es cierto?, todos los años ven toneladas de tomate botado al lecho del San José. Todos los años ven eso mismo. Todos los años ustedes ven, qué sé yo, envases de pesticidas, ¿no es cierto?, qué sé yo, residuos industriales plásticos, un montón de tonterías, ¿no es cierto?, que están botadas en los valles, ¿no es cierto? Porque sí nomás, de puro gracioso que son. Tienen contaminación de las aguas subterráneas, tienen un montón de cagadas, ¿no es cierto?, derivadas de las malas prácticas de la agricultura. Eso no es sustentable. Tarde o temprano eso se va a tener que corregir. Es mejor que la hagan por la buena, porque por la mala va a doler. ¿Se dan cuenta? Por la buena van a tener buenos mercados, van a tener mercados que paguen bien, etcétera, etcétera, etcétera. Por la mala lo van a tener que hacer, ¿no es cierto?, a patadas, con denuncias, con litigios, con qué sé yo qué. ¿Ok? Y el concepto es esto que está acá, muchachos. Nadie les dice, ¿no es cierto?, que ustedes no voten los envases, ¿no es cierto?, ni que anden dedicados qué sé yo, que en la agricultura, ¿no es cierto?, qué sé yo, que anden, que los tomates se los coman todos. No, no, no estamos diciendo nada de eso. Estamos diciendo, ¿no es cierto?, de que se preocupen, ¿no es cierto?, de que los servicios ambientales, ¿no es cierto?, los usen de manera tal, ¿no es cierto?, de que el sistema sea capaz, ¿no es cierto?, de absorber esa carga ambiental. Eso es lo que estamos diciendo. En la terminología de la ley de base de medio ambiente, ¿no es cierto?, de hecho, las personas que están realizando proyectos con impactos ambientales, ¿no es cierto?, tienen un nombre para eso, le llaman impacto ambiental. En los proyectos que tienen un impacto ambiental hay que declararlo, ¿no es cierto?, hay que hacer participación comunitaria, hacer un montón de leyes, ¿no es cierto?, respecto de los impactos ambientales. Son declarados, eventualmente son mitigados. O sea, si ustedes quieren construir una población de 500 casas, ¿no es cierto?, ustedes tienen que presentar
un estudio de impacto ambiental con participación comunitaria, bla, bla, bla. Y entre otras cosas, nosotros tienen que mostrar cómo van a mitigar el impacto ambiental de 500 casas, ¿no es cierto?, que están, qué sé yo, demandando energía eléctrica, que están demandando agua potable, alcantarillado, etcétera, etcétera. ¿Ok? El daño ambiental se define como el impacto no declarado. Está bien, entonces, ¿no es cierto?, usar el medio ambiente, ¿no es cierto?, los servicios ambientales, ¿no es cierto?, de manera responsable. Lo que no está bien es hacerse los lesos. Eso es lo que está diciendo esta cuestión que está acá. Cuando tú haces el leso, te aparece esta brecha ecológica. Significa que estás destruyendo la capacidad de carga del ecosistema. ¿Ok? Bien, eso. Ya, listo, fin. Fin de esa parte, ¿no es cierto? Me aburrí. Eso valía como introducción al tema ambiental, ¿no es cierto? Que en la práctica, ¿no es cierto?, es un poco lo que habíamos dicho hace algunas clases atrás, ¿no es cierto? Habíamos dicho, mira, hay dos temas emergentes en la teoría de la empresa, ¿no es cierto?, que son importantes que ustedes los conozcan, ¿no es cierto? Y por las razones que hemos explicado aquí en clase, ¿no es cierto?, porque son relevantes para el caso de la formación de ingenieros agrónomos. ¿Okay? El otro tema, ¿no es cierto?, que es de muchísima importancia, ¿no es cierto?, en este asunto, que tampoco se le ha dado mucha pelota, ¿no es cierto?, es el caso, ¿no es cierto?, del cambio técnico. ¿Ok? Cambio técnico, ¿no es cierto?, es un tema que está bastante ausente, ¿no es cierto?, de la teoría de la empresa, ¿no es cierto?, en la actualidad. Y de nuevo, ¿no es cierto?, por razones bastante, yo diría, poco comprensibles, ¿no es cierto? A ver, no hay que razones poco comprensibles, ¿no? Eso no está bien. Mira, en la actualidad, ¿no es cierto?, de hecho, ustedes a todos los deben tener guatones, ¿no es cierto?, con la innovación y el emprendimiento, qué sé yo qué, ¿no es cierto? ¿De dónde sale todo eso? A ver, espérate, corté la cuestión ambiental. Está bien cortada la cosa, ni siquiera me acuerdo muy bien, es que estando a media fin de año, como que uno como que se pone medio ansioso, ¿no es cierto?, de terminar luego la materia, esa estupidez, ¿no es cierto?, que a tu profe también le pasa eso, ¿ok? Déjame ver un par de cosas, ¿no es cierto?, a ver si logro ubicar algo sobre este asunto, ¿no es cierto? Mm, mm, a ver si teníamos algunas otras cosas de antes. Teníamos no, esta otra patilla, ya. Ya, ok. Pero, quizás hay un tema, ¿no es cierto?, que a lo mejor me salté de algo con la cuestión ambiental, ¿no? Pero bueno, lo comentaremos cuando sea oportuno. Cuidado con la cuestión ambiental, ¿no es cierto? Un comentario aparte, ¿no es cierto? La cuestión ambiental es un tema complicado, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto? Complicado en el sentido de que es difícil aplicar cosas. O sea, los temas ambientales vienen de la teoría de los bienes públicos, ¿no es cierto? Porque todos sabemos por anticipado, ¿no es cierto?, de que los temas ambientales, los mercados funcionan muy mal. Entonces está lleno de recovecos y de problemas, ¿no es cierto?, que son dificilísimos, ¿no es cierto?, son bastante complicados, ¿no es cierto?, de capturar de manera apropiada. En agricultura, les reitero, el tema es súper importante. ¿Okay? Las prácticas, ¿no es cierto?, sustentables, ambientalmente responsables, ¿no es cierto?, tienen mucho premio en la agricultura, justamente porque son muy difíciles son muy difíciles de conseguir, digamos. ¿Okay? Ahí hay mucho espacio, ¿no es cierto?, de hecho, para lo que vamos a ver ahora, que es cambio técnico. ¿Okay? Cambio técnico, que es el otro tema que habíamos dicho que teníamos que ver ahora. Cambio técnico. Innovación, si se quiere. Y un poco ver de qué se trata esta historia. ¿Ok? En primera vuelta, ¿no es cierto?, les diría que la idea, ¿no es cierto?, que normalmente está en los libros de texto, ¿no es cierto?, de hecho casi explícito. De hecho, algo de eso mismo, ¿no es cierto?, cuando estuvimos viendo el caso de los mercados competitivos, ¿no es cierto? En los mercados competitivos, ¿no es cierto?, se supone, ¿no es cierto?, que es el mecanismo de precio, ¿no es cierto?, el que regula la cantidad de empresas que hay, ¿no es cierto?, y la mejor tecnología disponible. ¿Se acuerdan ustedes que cuando mostrábamos, qué sé yo, las economías de escala, qué sé yo, qué, ese tipo de cosas?
Dijimos, ¿no es cierto?, que cuando hay retornos constantes a la escala, ¿no es cierto?, no está definida la cantidad de empresas que están en el mercado, pero sí está definida la mejor tecnología utilizada en ese momento. ¿Ok? Porque, y lo dijimos de manera explícita, nosotros dijimos, bueno, la función de producción en la práctica refleja un modo de hacer las cosas, una manera de hacer las cosas, un estado del arte, si se quiere. ¿Ok? Si yo tengo que fabricar, no sé, teléfonos celulares, ¿no es cierto?, el estado de las artes hoy día, ¿no es cierto?, me dice cómo se hacen, más o menos. ¿Ok? Y el que pretende hacer teléfonos celulares hoy día, como se hacían hace 10 años atrás, ¿no es cierto?, está frito. No puede competir porque no es tan eficiente. ¿Ok? Y decíamos, entre medio, ¿no es cierto?, que los que no se adaptaban, ¿no es cierto?, los que no adoptaban, ¿no es cierto?, las mejores prácticas industriales, ¿no es cierto?, entonces se iban para la casa, ¿no es cierto?, porque simplemente no podían ser, no eran capaces de alcanzar la eficiencia de los otros. ¿Y se puede alcanzar la eficiencia de otros así como así? La respuesta es clásica de los libros de texto. La tecnología es una cuestión, si se quiere, ambiental, ¿no es cierto?, es algo que se sabe, y por lo tanto todo el mundo puede imitar, puede copiar, ¿no es cierto?, las tecnologías que ocupan terceros. ¿Ok? No hay ningún impedimento, ¿no es cierto?, para que la tecnología se difunda a través de los mercados, ¿no es cierto?, y de modo tal de que todo el mundo va a ser lo más eficiente que se pueda. ¿Ok? Y eso, chanchitos, ignora el hecho, ¿no es cierto?, de que en realidad el cambio técnico, ¿no es cierto?, no es más que otro producto en el mercado, que tiene precios, que tiene costos, ¿no es cierto?, y que se cotiza. ¿Ok? El cambio técnico, ¿no es cierto?, no es un invento que surge así de la nada, ¿no es cierto?, no es como qué sé yo, como las revistas de Disney, ¿no es cierto?, que había un giro sin tornillo, ¿no es cierto?, que se le ocurrían cosas de la nada. ¿Ok? Lo primero que tenemos que cachar es eso. ¿Ok? Mm. De hecho, ¿no es cierto?, un autor, ¿no es cierto?, ya muy antiguo, ¿no es cierto?, no muy antiguo, Joseph Schumpeter, me faltó una T aquí, eh, Joseph Schumpeter, ¿no es cierto?, eh, plantea un modelo completo, ¿no es cierto?, en que dice, mira, en realidad, ¿no es cierto?, la competencia en el mercado, en las economías de mercado, ¿no es cierto?, no se produce por precios, eso es mentira. La competencia es por calidad. La competencia por calidad. Lo que él acuñó un concepto, ¿no es cierto?, que él hablaba, ¿no es cierto?, de la destrucción creativa. La destrucción creativa. ¿Qué es lo que te está diciendo con esto, Schumpeter? Te dice una cuestión que es bastante, que tiene como bastante, es bastante visible para nosotros. Probablemente todos ustedes estén con un computador en este minuto en su casa, ¿no es cierto? Si ustedes hacen recuerdo, ¿no es cierto?, ¿cuánto les costó el computador? ¿Cuánto les costó el computador? Un computador promedio, ¿no es cierto?, de nuestros alumnos debe costar unos $1000 más o menos, ¿no es cierto?, unas 500 lucas, algo por el estilo. Fíjate, ¿no es cierto?, que cuando yo llegué a Arica, ¿no es cierto?, eran los primeros idiotas que venían con computador, ¿no es cierto? Estamos hablando de hace casi 30 años atrás, 28 años atrás, ¿no es cierto?, yo llegué a Arica, ¿no es cierto?, y llegué con computador. ¿Y saben cuánto me costó el computador? Bueno, como los mismos $1000. Más o menos los mismos $1000, ¿no es cierto?, que costaría hoy día el computador que tengo aquí, por el que estoy trabajando en este minuto. Claro que mi computador, ¿no es cierto?, de esa época, ¿no es cierto?, tenía una pantalla de fósforo blanco, que era muy elegante, ¿no es cierto?, para esa época, ¿no es cierto?, casi todo era de fósforo verde, ¿no es cierto?, que era más feo, ¿no es cierto? La mía era de fósforo blanco, es decir, tenía blanco y negro, no más que eso, ¿ok? Tenía 1 MB en memoria RAM, 1 MB en RAM, chanchitos. Tenía 2 discos duros de 20 MB cada uno. ¿Qué tal? Y era un cacharro así como este porte, una torre, que estaba puesta al lado del escritorio. ¿Qué tal? Y me costó lo mismo que este que tengo aquí. Este es un HP i7, ¿no es cierto?, Eh, que tiene, no sé, 16 GB RAM en RAM.
tiene un disco duro de 1 TB. O sea, 1000 GB. O sea, 1 millón de megabytes. Yo tenía, cuando llegué a Carica, ¿no es cierto?, en total 40 megabytes de memoria en disco duro, cáchense. Y me costó lo mismo, en plata. Ahí está el ejemplo schumpeteriano, ¿ok? Lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que en realidad, ¿no es cierto?, en la industria de la computación, las empresas no compiten por el precio del producto, compiten por la calidad del producto. Cambio técnico permanente, ¿ok? Y eso mismo es aplicable a cualquier cosa. Increíblemente, ¿no es cierto?, la argumentación schumpeteriana te diría, mira, observa bien, porque te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, de cómo se ve que en realidad esa competencia se produce en todos los niveles, incluso en cosas idiotas, ¿no es cierto?, que si yo no sé, pues. Cuando yo era chico, ¿no es cierto?, que si yo salió la Coca-Cola, la novedad del año, la Coca-Cola en 3 tamaños. Coca-Cola en 3 tamaños era porque había una botella chica, ¿no es cierto?, había una botella familiar de 750 centímetros cúbicos y había una botella, y salió la botella de 350 centímetros cúbicos que era como un poquito, que estaba entre medio de las dos. Gran novedad del año. ¿Cuántos formatos de Coca-Cola hay hoy día? Pregunto. O sea, tienen desde desde el vaso de Coca-Cola, ¿no es cierto?, la chiquitita, la mini, no sé cuánto, no sé qué sé yo, hasta el botellón de, no sé, 3 litros, entre medio, con envase retornable, no retornable, con Coca-Cola Diet, con Coca-Cola Cero, con Coca-Cola con sabor original, ¿no es cierto?, en tarro de lata, en base de plástico, ¿no es cierto?, 10, 15 diferentes variedades, multiplicadas por 3 o 4 formatos internos de Coca-Cola. Y la Coca-Cola en dólares vale más o menos lo mismo hoy día que hace 50 años atrás. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, ¿no es cierto?, cuidado, aquí aparece un concepto que es muchísimo más profundo, ¿no es cierto?, que es la idea, ¿no es cierto?, de que en realidad, ¿no es cierto?, la competencia en los mercados, ¿no es cierto?, no es por precio, es por la calidad del producto. Si ustedes quieren producir tomates, chanchitos, ¿no es cierto?, no pueden dejar de innovar. Ustedes dirán, ¿qué diferencia entre el tomate de hoy día y el que había hace 30 años atrás? Muchas respuestas. Muchas. Hace 30 años atrás no existía el tomate larga vida, por ejemplo. Hace 30 años atrás, ¿no es cierto?, 40 años atrás, ¿no es cierto?, que si ustedes se encontraban con infinitas variedades de tomates, había unos chiquititos, bien coloraditos, unos más grandes, más cortos, más aquí, más allá, ¿no es cierto? Hoy día hay mucho menos variedades, ¿no es cierto?, porque están mucho más adaptadas a la necesidad del consumidor. ¿Ok? ¿Para qué hablamos de los rendimientos de la producción? Ustedes saben, ¿no es cierto?, que en los valles de Arica, ¿no es cierto?, estamos llegando a las 300 toneladas de tomate por hectárea, ¿no es cierto? En la zona central andan por los 100 como mucho. Bien, aquí tenemos un problema, ¿no es cierto? Es decir, pareciera que la innovación, el cambio técnico, ¿no es cierto?, es un protagonista más importante, ¿no es cierto? Y claramente, ¿no es cierto?, no es cierto aquello de que en los productos, ¿no es cierto?, que se pueda copiar la tecnología de un día para otro. Es cuestión de ir a mirar al vecino, ¿no es cierto?, cómo lo hace y listo. No es así. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, aquí lo que tenemos es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como el mercado de las ideas. ¿Ok? Aquí, ¿no es cierto?, que si ustedes quieren producir un tomate de larga vida con una semilla Noemí o lo que sea, ¿no es cierto?, la semilla no la regalan, no la pueden reproducir, tienen que comprarla. ¿Se dan cuenta? Y esa semilla, ¿no es cierto?, es pura propiedad intelectual. Entonces, a ver, quizás falta recalcar un punto, lo que acabo de decir, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, chanchitos, la tecnología no es un invento que cae del cielo, responde a la demanda por bienes, a una demanda específica. ¿Ok? Está al revés. Quizás si yo quisiera criticar, ¿no es cierto?, una de las cosas que pasa en Chile, ¿no es cierto?, es exactamente eso. En Chile hay un montón de fondos de la Corfo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no es cierto?, carambainas más, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, que aspiran a aplicar esa plata, ¿no es cierto?, a productos nuevos.
cerca del 90% de la investigación y desarrollo en Chile la hacen las universidades, ¿no es cierto? Y lo financian organismos públicos, y los privados casi nada. Eso no puede funcionar, porque no es así el orden de la innovación. Eso se llama poner la carretera delante de los caballos, chicos. ¿Por qué? Les explico esto. Y lo mejor es explicarlo, ¿no es cierto?, con un ejemplo que ustedes sean capaces, ¿no es cierto?, de observarlo directamente, ¿no es cierto?, sin intermediarios. Todos ustedes han ido al supermercado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Partamos de la base que sí, tan tímido hoy día. Y además me estoy aburriendo ya de esta clase. En los supermercados, ¿no es cierto?, si ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, hay un problema. ¿Se han fijado el desorden de los carritos en el supermercado? ¿Se han fijado, ¿no es cierto?, que típicamente en los supermercados están desparramados por todos lados los carritos? Que uno se mete en el estacionamiento, se encuentra con un carrito, anda chocando con los carritos por todos lados, y lo peor de todo el asunto, ¿no es cierto?, que cuando llega a la puerta del supermercado no hay carritos. Entonces uno tiene que salir a vagar por cualquier parte para encontrar una hueá de carrito, ¿no es cierto?, para entrar a comprar. ¿Cómo se soluciona este problema, chanchitos? ¿No es un problemazo ese asunto? Yo creo que sí. De hecho, ¿no es cierto?, se los roban los carritos, ¿no es cierto?, y pasan cosas feas, ¿no es cierto?, con los carritos. ¿No es así? No es raro encontrar carritos de supermercado en los lugares más inverosímiles, ¿no es cierto? Que si yo, en la bomba que está ahí en 18, ¿no es cierto?, los viejos que trabajan en la bomba tienen un carrito de supermercado, ¿no es cierto?, para llevar cosas de un lado para otro. Si van al agro, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hay gente, ¿no es cierto?, que arrienda carritos, ¿no es cierto?, para que la gente vaya a comprar. Y todos los carritos son sospechosamente parecidos a los de los supermercados. Tiene un montón de problemas con el asunto de los carritos, ¿no es cierto? Sin embargo, uno diría, bueno, pero ¿cómo se soluciona un problema como ese, no es cierto? Les ponemos GPS a los carritos, ¿te tinca? Les ponemos un control remoto para llevarlos a la zona de entrada, ¿no es cierto?, para que funcionen, para que estén ahí siempre. Bueno, todo eso podría ser, pero les cuento cómo se solucionó este problema en Europa. A ver, yo hice mi estudio de doctorado, ¿no es cierto?, en Europa, y cuando iba al supermercado, ¿no es cierto?, me encontraba con algo súper elemental. Fíjate que los carritos en Europa, ¿no es cierto?, en los supermercados tenían una cajita. O sea, qué sé yo, si tú tienes un carrito, por ejemplo, de supermercado, ¿no es cierto?, qué sé yo, como este, ¿no es cierto?, por ejemplo, que quedó horriblemente mal dibujado, ¿no es cierto?, pero no importa. Y aquí está el manguito, ¿no es cierto? Los carritos en los supermercados tenían aquí arriba una cajita. Una cajita, ¿no es cierto?, que tenía colgando una cadenita con una llave. En esta cajita, ¿no es cierto?, había una ranura. Había una ranura donde uno tenía que meter un euro, ¿no es cierto?, para sacar el carrito. Igual que lo que sé yo, que esas cajitas como de custodia que hay también en los supermercados, ¿no es cierto?, uno metía una moneda, ¿no es cierto?, y esta llavecita que estaba pegada con el carrito que estaba detrás, ¿no es cierto?, por ejemplo, aquí tenemos otro carrito, ¿no es cierto?, pero esto lo vamos a dibujar mejor, ¿no es cierto?, ahí está. Aquí tenía otra cajita, ¿no es cierto?, amarrada, y esta cadenita, ¿no es cierto?, estaba puesta ahí. ¿Okay? Bueno, estaban más juntos, ¿no es cierto?, por lo tanto no había ningún problema, ¿no es cierto?, porque uno se mete dentro del otro. Pero estaban las dos encadenadas, ¿no es cierto?, y para liberar un carrito, ¿no es cierto?, uno tenía que meter un euro, una moneda aquí, ¿no es cierto?, para destrabar, ¿no es cierto?, para soltar la cadena entre los dos carritos. Y hacía su compra, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y si uno quería recuperar su euro, ¿no es cierto?, entonces ponía el carrito donde estaba, ¿no es cierto?, y cuando la chapita volvía a cerrarse, ¿no es cierto?, entonces te liberaba el euro. Un euro son como 800 pesos de acá, así que no era broma la cosa. Solucionaba problemas, chicos. Tú ibas a un supermercado y no veías carritos botados en el estacionamiento, ninguna de esas cosas. Y estaban todos los carritos ordenaditos, ¿no es cierto?, donde tenían que estar. Fíjate que una cosa pasaba. Los cabros chicos, ¿no es cierto?, qué sé yo, en los supermercados muchas veces yo lo vi eso, ¿no es cierto?, qué sé yo, cabros chicos que andaban de repente por ahí, ¿no es cierto?, veían un carrito dando vuelta por ahí, ¿no es cierto?, y entre ellos mismos partían corriendo, ¿no es cierto?, agarraban el carrito y lo iban a poner donde mismo, porque sabían que tenía una moneda de un euro.
Había gente que no le importaba el euro, ¿no es cierto? Dejaba el carrito donde cualquier parte, ¿no es cierto? Y perdía el euro. Total, a lo mejor era gente con plata, le importaba un pepino, ¿ok? Pero no nos faltaban los voluntarios, ¿no es cierto? Que decían, carrito suelto, ¿no es cierto? Quiere decir que tienen un euro adentro, ¿no es cierto? Partían con el carrito donde estaban todos los carritos, ¿no es cierto? Clic y recuperaban el euro. Genial, ¿o no? Pregunta, ¿por qué eso no se hace en Chile? ¿Es esta una super tecnología microbiológica, nanotecnológica, ultraelectrónica o algo por el estilo? ¿Por qué no se hace una cosa como esa en Chile? Respuesta. Simplemente, ¿no es cierto?, porque no tiene ningún valor para los en Chile. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? En Chile, ¿no es cierto?, cada cierto rato, ¿no es cierto?, que si ellos mandan a un guardia, ¿no es cierto?, que ni siquiera es de la empresa del supermercado, ¿no es cierto?, a que recoja los carritos y los lleve a donde están, donde deberían estar. No, veía un tipo, ¿no es cierto?, que si yo con el poto como aguja, empujando un hilera de carritos, como 50 carritos. Los junta todos, ¿no es cierto?, y los lleva a donde mismo, a donde deberían estar. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que este señor mano de obra, ¿no es cierto?, es demasiado barato en Chile. En realidad al supermercado no le cuesta nada. Porque de hecho es un contratista. ¿Se dan cuenta? Ponerle esa cajita a todos los carritos, ¿no es cierto?, costará, no sé, 100 lucas. 100 lucas multiplicado por todos los carritos que tienen. No es broma tampoco. No creo que cueste 100 lucas, digamos, pero lo que cuesta. ¿Se dan cuenta? ¿Se justifica, ¿no es cierto?, para ellos una inversión como esa? Respuesta, no. ¿Se dan cuenta el orden por dónde va la cosa? No es que no exista solución para los carritos, no es necesario inventar nada, la solución ya está, existe en otras partes. El problema es que esa inversión no es rentable. El costo alternativo de llevar los carritos a la puerta, ¿no es cierto?, es casi cero para un supermercado en Chile. En Europa, ¿no es cierto?, son raros los supermercados que tienen vigilantes, si es que existen. Y si los tienen, ¿no es cierto?, el tipo es caro, porque tiene sueldo europeo. Y no lo tenéis empujando carril. ¿Se dan cuenta? Ese ejemplo, ¿no es cierto?, me sirve para señalizar exactamente lo mismo en un montón de otros sentidos. La tecnología, ¿no es cierto?, no es un maná que caiga del cielo, ¿no es cierto?, sino que es una demanda latente, ¿no es cierto?, expresa lo que sea, ¿no es cierto?, pero es una demanda. Las empresas demandan soluciones tecnológicas, ¿no es cierto?, para mejorar su propio desempeño, para hacer más eficiente su proceso productivo, para generar nuevos productos o lo que sea. ¿Ok? Si quieren un ejemplo más agregado, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les diría, mira, a ver, hace 60 años atrás, ¿no es cierto?, la papelera y Nokia eran lo mismo, eran empresas forestales que se dedicaban a plantar árboles y a cuidar cosas, y a cuidar árboles. La papelera y Nokia. Bueno, cuando aparecieron las telecomunicaciones, ¿no es cierto?, que sé yo, por vía celular, ¿no es cierto?, en gran medida Nokia estuvo metido en el desarrollo de esas soluciones tecnológicas. Nokia, ¿no es cierto?, igual que la papelera, ¿no es cierto?, tenía bosques, ¿no es cierto?, y explotaciones forestales, ¿no es cierto?, que estaban lejos unas de otras. Entonces ellos habían desarrollado durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, sistema de comunicaciones. Sistema de comunicaciones con las cuadrillas de leñadores y qué sé yo. Lo mismo que hace la papelera. Pero esa capacidad esa experiencia que habían adquirido, ¿no es cierto?, con las radiocomunicaciones, ¿no es cierto?, les sirvió, ¿no es cierto?, cuando empezó a aparecer esta idea de la telefonía celular. Porque ellos de hecho, ¿no es cierto?, habían inventado sistemas parecidos a eso. El resultado de eso, ¿no es cierto?, es que en la década de los 90, ¿no es cierto?, ellos fueron los que producían alrededor del 80% de los teléfonos celulares del mundo.
Y sí, se quedaron atrás durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, a propósito de la irrupción de los teléfonos inteligentes, los smartphones, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero hoy día Nokia, ¿no es cierto?, es principalmente una empresa que se dedica, ¿no es cierto?, al desarrollo de tecnología de comunicación, además de la industria forestal. Una de las empresas pioneras en el mundo, ¿no es cierto?, en tecnología 5G, ¿no es cierto?, es Nokia. ¿Y la papelera? Pues la papelera está haciendo lo mismo que hace 60 años atrás. Plantar arbolitos, cortarlos y reducirlos a pulpa. Lo mismo. Demanda por innovación, chanchitos. ¿Ok? Ese es el punto. Lo que me interesa, y quede claro en esta parte, ¿no es cierto?, es que se entienda un concepto central en esta historieta. La tecnología, ¿no es cierto?, es un producto. ¿Ok? La tecnología es un producto, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, mejorar procesos, generar nuevos productos, mejorar productos, ¿no es cierto?, lo que sea. ¿Ok? En la práctica lo que tenemos aquí es un mercado de ideas. ¿Ok? Entre otras razones, por eso es que les digo que la orientación que tienen los sistemas de fomento productivo e innovación tecnológica en Chile, ¿no es cierto?, están bastante descabellados, porque las empresas privadas no están participando, ni siquiera están participando muy marginalmente, ¿no es cierto?, en ese tema. Y sin ellas no hay negocio, y sin ellas no hay cambio técnico. ¿Ok? Ciencia y tecnología no son lo mismo tampoco, cuidado con eso. ¿Ok? De hecho, si uno quiere hacer una distinción entre ciencia y tecnología, tiene que ver justamente con esta capacidad de hacer negocios. Con la ciencia no se hacen negocios, porque no se puede. ¿Ok? No se puede. La ciencia trabaja sobre bases conceptuales, ¿no es cierto?, demasiado genéricas, ¿no es cierto?, y muy poco aplicables directamente. La tecnología no puede perder de vista el negocio, es exactamente al revés. Se necesita ciencia para hacer tecnología, pero no necesariamente al revés. ¿Ok? A ver, de esto también podríamos mostrar varios ejemplos, ¿no es cierto?, de lo que estamos comentando recién. Pero quizás, ¿no es cierto?, valga la pena, ¿no es cierto?, un solo ejemplo directo. En el caso de Albert Einstein. Einstein, todos ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Ustedes por lo menos han visto, qué sé yo, por lo menos han visto memes con Einstein, ¿no es cierto? Einstein, ¿no es cierto?, fue un tipo, ¿no es cierto?, genial, ¿no es cierto? Se le ocurrió ver las cosas de las maneras en que no las vio nadie, ¿no es cierto? Él tiene temas como, qué sé yo, cuestiones como la relatividad, la teoría de la relatividad, ¿no es cierto?, la teoría especial de la luz, ¿no es cierto?, y un montón de cosas más. Bueno, todo ese trabajo, ¿no es cierto?, originalmente lo desarrolló en el año 1905. 1905. Sin la teoría especial de la luz, ¿no es cierto?, ustedes no tendrían ninguna aplicación láser. O sea, no tendrían fibra óptica, no tendrían discos compactos, no tendrían comunicaciones por luz, no tendrían nada de eso. Sin la teoría de la relatividad, ¿no es cierto?, no tendrían lanzamientos espaciales, GPS, nada de eso. Pero atención, los primeros productos que se derivan directamente de las teorías de Einstein, ¿no es cierto?, salieron recién a finales de la década de los 60, principios de los 70, por ejemplo, las aplicaciones láser. El láser hoy día, ¿no es cierto?, es una cuestión muy importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista industrial, militar, qué sé yo, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero las primeras aplicaciones comerciales de la teoría de Einstein surgieron 50 años después. 50 años después. Eso es la diferencia entre ciencia y tecnología, chicos. La ciencia no produce nada comercial. La tecnología no puede dejar de ser comercial si quiere ser tecnología. ¿Ok? Este tema, ¿no es cierto?, es súper importante, ¿no es cierto? De nuevo, ¿a quién, no es cierto? Eso requiere, ¿no es cierto?, de que en las empresas haya gente muy crítica con los procesos industriales, gente que que esté muy preocupada, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de las experiencias o de las necesidades de los consumidores, gente, ¿no es cierto?, dispuesta a correr riesgo, ¿no es cierto?, para mejorar las cosas, ¿no es cierto?, y no quedarse como está,
son actitudes muy diferentes, ¿no es cierto?, de las que uno ve habitualmente. Lo que importa en este punto, muchachos, ¿no es cierto?, es que aquí ya está claro, ¿ok? La cuestión de la innovación, el cambio técnico y todo aquello, ¿no es cierto?, que es importante para la vida, ¿no es cierto?, no es algo gratis, ¿no es cierto?, que caiga del cielo, ¿no es cierto?, sino que es un producto comercial en los mercados. Y de hecho, ¿no es cierto?, tiene manera de producir cosas, ¿no es cierto?, cómo se garantizan estas ideas, cómo se comercializan estas ideas, ¿no es cierto?, es un poco lo que vamos a describir rápidamente ahora. Las ideas, ¿no es cierto?, tal como acabamos de decir, ¿no es cierto?, son cosas, ¿no es cierto?, que uno las puede transmitir, ¿no es cierto?, simplemente conversando. Pero regalar una idea, chanchitos, no es buena idea. Regalar un concepto, ¿no es cierto?, no es buena idea. Porque inmediatamente tú pierdes la capacidad de aprovechar los beneficios que eso pueda generar. ¿Ok? Entonces, en el mundo entero, ¿no es cierto?, se han desarrollado alguna manera, ¿no es cierto?, de darle propiedad a las ideas. ¿Ok? Las ideas tienen mercados, ¿no es cierto? Y el mercado de ideas, ¿no es cierto?, tiene mecanismos de soporte. O sea, si ustedes compran un auto, ¿no es cierto?, una de las primeras cosas que ustedes hacen, ¿no es cierto?, es mirar el padrón. El padrón dice, ¿no es cierto?, identifica el auto. Lo identifica como propiedad de alguien, además. ¿Ok? Lo mismo pasa con las ideas. El auto, ¿no es cierto?, puede andar dando vuelta a cualquier parte, ¿no es cierto?, puede ser robado, ¿no es cierto?, puede haber sido modificado entero, puede cualquier cosa. Eso lo dice el padrón. Una idea, ¿no es cierto?, le pasa algo por el estilo. Las ideas tienen padrón, ¿ok? Básicamente, ¿no es cierto?, chanchitos, en el mundo entero, para los negocios de ideas, ¿no es cierto?, hay básicamente dos grandes grupos, ¿no es cierto?, de, de padrones para ideas, ¿ok? No es cierto, lo que se conoce, ¿no es cierto?, como las patentes industriales, patentes industriales. Esto se llama derecho de propiedad industrial, ¿ok? No le vamos a poner patente porque en realidad la patente no es más que una categoría. Le vamos a llamar derecho de propiedad industrial, esto es industrial, y el derecho de autor. De autor. Estos son principalmente producción original, de la cual no se hacen muchas copias, digamos, ¿ok? O las copias no tienen mucho sentido, ¿no es cierto? No es lo más importante, ¿no es cierto?, del derecho de autor, ¿ok? Dos grandes cosas, ¿ok? El derecho de autor, ¿no es cierto?, es por supuesto un negocio también, que si ustedes miran la industria cinematográfica, ¿no es cierto?, es entera puro derecho de autor. Casi toda la industria, ¿no es cierto?, que ustedes están viendo, que si yo, a través de internet, que si yo, la música, los videos, que si yo, todas esas cosas, ¿no es cierto?, es derecho de autor. La literatura, ¿no es cierto?, qué sé yo, la escultura, las artes escénicas, todo eso es derecho de autor. El periodismo es derecho de autor. ¿Ok? Ustedes suman todo eso, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que estamos frente a una industria. Eso es una industria. El derecho industrial, ¿no es cierto?, al revés, es aquello que se aplica, ¿no es cierto?, a productos industriales o industrializables. ¿Ok? Es decir, esta abarca, ¿no es cierto?, desde, qué sé yo, de la fabricación de productos mecánicos y qué sé yo, y productos en serie, ¿no es cierto?, hasta la producción de vacunas y cuestiones biotecnológicas. ¿Ok? El derecho industrial, ¿no es cierto?, es súper amplio, ¿no es cierto?, y lo mismo pasa con el derecho de autor. Del derecho industrial, ¿no es cierto?, nosotros tenemos básicamente, yo diría, unas 3 o 4 categorías importantes, ¿no es cierto? Uno son las patentes. Las patentes, ¿no es cierto? Lo que se llaman, ¿no es cierto?, las patentes menores, que en la nomenclatura de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, les llaman modelos de utilidad. ¿Ok? Los modelos de utilidad, ¿no es cierto?, son inventos menores, ¿no es cierto?, pero que no por menores dejan de ser importantes, ¿no es cierto? No porque sean ideas, ya, lo vamos a explicar con más detalle en un par de minutos más. Acá está, ¿no es cierto?, también, por supuesto, los diseños, ¿no es cierto?, diseños, y aquí yo le agregaría, ¿no es cierto?, un término genérico para no entrar en muchos detalles, ¿no es cierto?, intangibles en general, intangibles. Originalmente los diseños, estamos hablando de marcas registradas, ¿no es cierto?, diseños industriales e identificatorios, digamos.
identificatorios. Y después, ¿no es cierto?, hay una categoría también que se conoce como los secretos industriales. Secretos industriales. Que es otra manera, ¿no es cierto?, de proteger las ideas, ¿no es cierto?, que están aplicadas a las empresas. Veamos. Vamos con un poco más de detalle y qué se trata cada una de estas cosas. Todos me imagino que no he ido a hablar de esta cuestión, ¿o no? O estoy zapateando, ¿no? Mira, las patentes, ¿no es cierto? Las patentes industriales, ¿no es cierto?, son maneras de asegurar, ¿no es cierto?, que si yo ideas de aplicación industrial, tal como su nombre lo indica. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, patentes de proceso, patentes patentes, ¿no es cierto?, de productos. ¿Ok? La patente, ¿no es cierto?, es en la práctica, ¿no es cierto?, una inscripción. ¿Ok? En la práctica es una inscripción, ¿no es cierto?, en algún organismo legal, ¿no es cierto?, y por tanto tiene una cierta jurisdicción, si quieren. ¿Ok? O sea, ustedes pueden patentar un producto en Chile, ¿no es cierto?, y la oficina de patentes chilena, ¿no es cierto?, poner algún nombre genérico, en Chile, ¿no es cierto?, es el Instituto de Propiedad Intelectual, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, hace valer tus derechos de inscripción de lo que inscribiste, ¿no es cierto?, en todo el territorio nacional, como es obvio. Si ustedes inscriben una patente en Estados Unidos, ¿no es cierto?, vale en Estados Unidos, ¿no es cierto?, y así por el estilo. ¿Ok? Eso es jurisdiccional, ¿no es cierto? La patente es lo mismo que los modelos de utilidad y todo lo demás. ¿Ok? La patente, ¿no es cierto?, es una inscripción, ¿no es cierto?, que tiene que pasar por varios filtros. ¿Ok? En principio, ¿no es cierto?, tiene que tener una descripción, ¿no es cierto?, detallada. Detallada. ¿Qué significa una descripción detallada? Significa, ¿no es cierto?, que tú no puedes inventar, ¿no es cierto?, el ácido acetil salicílico, por ejemplo. Lo que tú inventas ahí, ¿no es cierto?, es la aplicación específica. El ácido acetil salicílico como analgésico. Eso es la aspirina. Ñam. Oye, este es un ejemplo que me está tomado la sarta en chicos. Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de inventos como se ve, que se han equivocado en su área comercial. Ejemplo, el Viagra, ustedes saben lo que es, ¿no es cierto? Famoso, conocido, ¿no es cierto?, por todos lados, ¿no es cierto? Bueno, el inventor del Viagra, ¿no es cierto?, es el mismo que inventó ahora la vacuna contra el COVID, ¿no es cierto?, es el laboratorio de Pfizer. Pero el laboratorio de Pfizer, ¿no es cierto?, en realidad cuando inventó el Viagra, ¿no es cierto?, estaba buscando, ¿no es cierto?, un medicamento para solucionar problemas cardíacos. Estaba buscando un medicamento, ¿no es cierto?, que le permitiera controlar las arritmias, ¿no es cierto?, y especialmente, ¿no es cierto?, los problemas derivados de hipotensión arterial. ¿Ok? La gente con los años, con sus años, ¿no es cierto?, como yo, le pasa eso, ¿no es cierto?, que como que de repente por la cuchara se le queda dormida, que si que no sé, y hay que mantenerla más o menos activa. ¿Ok? En eso estaba. ¿Ok? Y de hecho ellos obtuvieron una patente, ¿no es cierto?, para usar ese medicamento, ¿no es cierto?, como un componente activo para tratar afecciones cardíacas. Una vez patentado, ¿no es cierto?, en el mercado, ¿no es cierto?, se descubrió que tenía otras propiedades más comerciales. Permitía tratar la disfunción eréctil, y eso sí que era negocio. Fíjate que Pfizer, ¿no es cierto?, como patentó, ¿no es cierto?, no sé cómo se llama el nombre científico del Viagra, ¿no es cierto?, como patentó, ¿no es cierto?, el Viagra para problemas cardíacos, ¿no es cierto?, el uso del ácido no sé cuánto, ¿no es cierto?, para otros propósitos, ¿no es cierto?, quedó automáticamente liberado. Por eso es que hay clones del Viagra a patá. Hasta el laboratorio de Chile fabrica sus pastillitas azules. Descripción detallada, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que hay muchos productos, ¿no es cierto?, que en realidad no son nuevos, sino que lo que se inventa es la aplicación, para qué sirve. ¿Ok? Un segundo punto, ¿no es cierto?, que tiene que tener esta cuestión, ¿no es cierto?, es una descripción de la novedad. De la novedad. Es decir, aquí lo que se discute es el estado del arte, digamos. Estado del arte. Lo que se busca acá, ¿no es cierto?, es acreditar, ¿no es cierto?, la novedad del producto. El hecho de que nadie más haya pensado en el producto, ¿no es cierto?, para lo que se está utilizando. ¿Ok? Se acredita, atención con eso,
No es que yo diga, no, es que yo inventé la rueda. Tenés que acreditar que inventaste la rueda. ¿Ok? Después, aquí hay una especie de reconocimiento, ¿no es cierto? Si se quiere, ¿no es cierto? Aquí tienes que describir el proceso de desarrollo de la idea. ¿Cómo fue que llegaste a la idea? Aquí aparecen los reconocimientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los estudios científicos. ¿Ok? Los papers, ¿no es cierto?, en que tú te basaste para empezar a iniciar pruebas de laboratorio, pruebas de concepto, lo que fuera. Describes, ¿no es cierto?, qué fue, de dónde sacaste la idea, ¿no es cierto?, y cómo desarrollaste el proceso. O sea, tú tienes que contar, ¿no es cierto?, ahí, ¿cómo se llama?, las pruebas de laboratorio que hiciste, los ensayos, los prototipos, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que tú desarrollaste en algún minuto, ¿no es cierto?, para que quede claro, ¿no es cierto?, que tú fuiste el que inventó la cosa, en definitiva. ¿Ustedes tienen bitácoras en los laboratorios? ¿Les puedo apostar que no? Fíjate que los laboratorios en serio, ¿no es cierto?, que trabajan en innovación, ¿no es cierto?, un elemento esencial, ¿no es cierto?, es un registro detalladísimo de qué es lo que hace cada persona. Y la razón es esta que está acá, el proceso de desarrollo. La bitácora del laboratorio te dice a ti cómo fue que llegaste a producir un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo desarrollo, lo que sea. Estas tres cosas, ¿no es cierto?, la acreditación de novedad, ¿no es cierto?, qué sé yo, la descripción detallada, ¿no es cierto?, y el proceso de desarrollo, ¿no es cierto?, son básicos, ¿no es cierto?, para las patentes industriales, ¿no es cierto?, y una vez que tú solicitas una patente, ¿no es cierto?, qué sé yo, acreditas todo esto, ¿no es cierto?, pasa por un proceso de exposición pública en que cualquiera puede impugnar la patente y demostrar, por ejemplo, que te copiaron la idea, de que tú habías hecho eso mismo, pero antes, ¿no es cierto?, cualquier otra cosa, ¿no es cierto?, se puede impugnar, ¿no es cierto?, la concesión de una patente. ¿Ok? Una vez que pasó un tiempo suficientemente largo, ¿no es cierto?, un año en algunos casos, ¿no es cierto?, eh, tú eres titular de una patente. ¿Ok? Eso significa que tú eres dueño de la idea. Y la patente, ¿no es cierto?, en esas condiciones, siendo tú dueño de la idea, puedes venderla, puedes arrendarla, puedes hacer contratos con tu idea. Es lo que se conoce como el royalty, por ejemplo. O sea, eh, puedes concesionar, ¿no es cierto?, incluso la idea, si quieres. O sea, ejemplo, todos ustedes han sacado fotocopias, ¿no es cierto? Bueno, que todas las fotocopiadoras del mundo, ¿no es cierto?, usan el sistema que se conoce como serográfico. ¿Ok? El proceso serográfico, ¿no es cierto?, lo inventó una compañía que se llama Xerox. ¿Ok? Y la patentó, ¿no es cierto?, y permitió royalty, ¿no es cierto?, de que muchas empresas fabricaran fotocopiadoras. Canon, Ricoh, Agfa, Kodak, Hitachi, 3M, decenas de empresas que fabrican máquinas fotocopiadoras con la tecnología de Xerox. ¿Qué tal? Eso es un royalty. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con un montón de otros productos, ¿no es cierto? En la práctica, ¿no es cierto?, la concesión de una patente, ¿no es cierto?, es, en la práctica, tal como les acabo de decir, ¿no es cierto?, la titularización de una idea. Hay un organismo estatal de algún país, ¿no es cierto?, que dice, mira, esta genial idea, ¿no es cierto?, es de este señor, porque acreditó, ¿no es cierto?, que hizo algo nuevo, se demoró un kilo en hacerlo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los modelos de utilidad, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, son ideas menos rompedoras, digamos. ¿Ok? Los modelos de utilidad, ¿no es cierto?, se refieren básicamente a mejoras de productos ya existentes. ¿Ok? Y son muy parecidos a esta otra, ¿no es cierto?, tienen un proceso parecido a las patentes, ¿no es cierto?, pero simplificado. ¿Ok? La idea acá, ¿no es cierto?, en la práctica es que hay muchísimas mejoras, ¿no es cierto?, que se pueden hacer algunos productos industriales y que no requieren un proceso tan engorroso como una patente. ¿Ok? A ver, el ejemplo que voy a usar es un poquito odioso, digamos, pero sí. ¿Okay? ¿Alguno de ustedes ha visto una lavadora desarmada? ¿Ninguno?
Bueno, si ustedes desarman una lavadora, abren una lavadora hoy día, no se van a encontrar con que la mayor parte de los componentes internos de la lavadora son plásticos. Son todos de plástico, de policarbonatos y esas cosas. Hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Esos componentes, ¿no es cierto?, eran todos metálicos, especialmente las válvulas. Las válvulas eran metálicas. Samsung, ¿no es cierto?, fue la primera empresa, ¿no es cierto?, que dijo, ¿y por qué son metálicas estas cuestiones? Y lo hizo de plástico. La válvula de agua hecha de plástico, ¿no es cierto?, es un invento de Samsung. Es un modelo de utilidad. ¿Okay? De hecho, la válvula plástica tiene ventajas sobre la válvula metálica incluso. ¿Okay? Tiene cierres más herméticos, ¿no es cierto?, que si yo es menos sensible a la corrosión por agua, en fin, tiene un montón de gracias, ¿no es cierto?, que no tienen las válvulas metálicas. Pero es la misma válvula, ¿no es cierto?, que le cambiaste el material con que la hiciste y nada más. ¿Te das cuenta? Bueno, como dice, hay un montón de otros ejemplos, ¿no es cierto?, que si yo podemos contar historias sobre este asunto, no es cierto, para que haga lo mismo. Pero además estamos en la hora, chanquitos. Son las 6:25, ¿no es cierto?, y tenemos otras cosas que hacer. Viejos perros, ya, fin por hoy. Seguimos la próxima clase. ¿Ya, chanquitos? Profe, Ya está. ¿Lorena? la segunda evaluación, más o menos, ¿qué fecha va a ser? Ya, ahora me pillaste de menos mal humor que la vez anterior. Dijimos, la clase anterior, ¿no es cierto? La clase anterior, ¿no es cierto?, de que íbamos a hacer una segunda evaluación entre Pascua y Año Nuevo, el lunes, probablemente de esa semana. Con eso íbamos a cerrar el semestre, ¿ok? Y vamos a dejar espacio solo para el caso de que alguien necesite pruebas recuperativas y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Profe, entonces van a ser 2 notas nomás, ¿qué van a ver? Sí, la razón, la explicamos también hace 2 o 3 clases atrás, ¿no es cierto?, es que hemos tenido un semestre demasiado irregular. O sea, realmente hemos perdido muchísimo tiempo entre feriados, suspensiones por razones muy importantes, y que si yo quiero, ¿no es cierto? Lo concreto es que hemos tenido muy poco tiempo de clase, ¿no es cierto? Y la verdad es que se me hace así, ¿no es cierto?, seguir perdiendo tiempo en tomar pruebas. La idea es, ¿no es cierto?, que dejamos una segunda evaluación y adiós para la semana entre Pascua y Año Nuevo. ¿Te tinca? Entre Pascua y Año Nuevo, dijo entonces. Sí. De hecho, ¿no es cierto?, nos debe quedar una clase, a ver, somos 13, ¿no es cierto? La próxima clase debería estar cerca del 20. La próxima clase debería ser... Sí, profe, nos queda una clase y caería 28 el día lunes para hacer la prueba. Y fin de la historia. ¿El 28 entonces quedaría la segunda evaluación? Sí. Exacto. Y el temario, más o menos, como Toda la materia, para ir veamos estudiando. la clase, ¿no es cierto? Todo lo que hayamos visto desde la clase anterior, ¿no es cierto? Lo comentamos ahí, si los tinca. Profe, pero no contemos esta clase, ¿Por qué no? porque igual no vamos a tener el video, porque no tenemos el video ni nada. O igual nomás. Si falta un pedacito chiquitito del principio del video nomás, pues, y van a tener la presentación en PowerPoint. Ah, ya. Jeje. Casi, por ver si salía. ¿Ah? No pienso repetir la clase. Chicos, de hecho, a ver, no me interesa reprobar a nadie, tranquilos. Las pruebas van a estar destinadas a eliminar a aquellas personas que no estudian, ni nada más. ¿Ok? A los vagos. E incluso a esos se les van a dar oportunidades para hacer algo que valga la pena en el periodo regulativo. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Chanchitos. Portarse bien. Que les vaya. Chao, profe. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau. Gracias, profe, que le vaya bien igual.